toma esta pistola. Wow. Dile que tú quieres que se quiten los relojes y las prendas. En esos tiempos se usaba en los 80, el oro era barato. Y se usaba mucho oro, muchas cadenas. Y yo con todo mi tembliqueo fui allá y lo hice. Y después que me bauticé en eso, eso era un quitado para mí. Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa. Quien conecta contigo a esta hora, como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez. Así lo puedo buscar en todas las redes sociales, Joselito Pérez o Joselito el Reino de Dios. Nos sentimos honrados, contentos, saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Hoy, señores, tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios con un mensaje poderoso, un testimonio muy, pero muy impactante. Ahí, a través de su testimonio, ¿verdad? Aquí podemos notar que Dios no tiene nada, pero nada imposible. Para Dios nada es imposible, y donde la policía no puede llegar, donde los médicos no pueden llegar, allí llega la mano de Dios. Hoy tenemos un invitado, la cual estará hablando de lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios rompió la cadena y verdad, y va a transmitir un mensaje positivo para enseñarle a otro que como Dios lo hizo con él, también lo puede hacer contigo. Lo tenemos con nosotros, el ministro y profeta Luis José. Dios te bendiga, un giro de Dios. Amén, amén, un placer estar acá. Un placer de estar aquí en Excelencia Cristiana, gloria a Dios. Dándole la gloria y honra a Dios, para mí es más que un privilegio estar aquí para contar las proezas que el Señor ha hecho en mi vida, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entendiendo que estamos viviendo un mundo hoy mismo con mucha violencia. Gloria a Dios. Y vemos que también la juventud está intensamente desordenada. Santo Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, le agradezco esta oportunidad para también decirle al público de allá afuera, especialmente a la juventud, y también hombres y mujeres de mi edad y de todas las edades, amén. Amén. Porque el Evangelio no tiene edad. Amén. Pero hay mensajes, gloria a Dios, hay mensajes que es bueno dárselo para alcanzar a aquellos que verdaderamente el diablo ha opacado el entendimiento en el caminar de estas personas. Y por igual yo tuve una trayectoria bien pesada en el pasado. Si me permite explicarte, Amén. cuando yo tenía la edad de 8 meses, fui perseguido por el diablo. Wow. Desde el vientre de mi madre. Mi mamá no podía retener la comida, toda la vomitaba. Wow. En sí, nací bien débil. El enemigo quiso destruirme desde chiquito. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 5 de madre y padre, de parte de mi madre. Y uno de los que más fue más perseguido, Sí. que el enemigo no quería que tú nacieras, fue contigo el plan, Exactamente. porque ya el diablo sabía el potencial y el propósito y el llamado de Dios con que tú venías. Exactamente. ¿Y qué pasó en ese momento cuando tu madre tuvo complicación para tú nacer? Bueno, mi madre y mi padre son dominicanos, por igual a yo también. Me llevaron desde los 4 años, claro, a los Estados Unidos, cumpliendo ya los 5 años. Pero al comienzo ellos se conocieron. Mi mamá era inspectora de migración del aeropuerto de las Américas. Mi papá fue chofer y guardaespaldas de la embajada japonesa. Wow, wow. O sea, esos dos individuos se Amén. unieron y de ahí salí yo, Amén. por la gloria de Dios. Santo. Allá, en ese tiempo, en los 70, había una regla, una norma allá en los Estados Unidos, que si tenía hijos, los padres automáticamente le salían su residencia. Entonces mi querida madre se quedó después que me dio a luz a mí. Santo. Y a mí me pasó un percance, una enfermedad me entró en esos tiempos. A los niños le estaban dando una enfermedad llamada, no recuerdo el nombre, le daba como una fiebre. Y a los niños se lo estaba matando en esos tiempos. Y esa enfermedad Eso me golpeó durísimo. Yo estaba en el hospital ya
en una situación crítica ya. Santo. Los doctores me zambullían dentro de un bañito Dios. lleno de hielo con agua. ¿Y para qué era eso? Para que tú... Para bajar la temperatura, así lo hacían O antes. sea, tú estabas que el que te echaba un huevo encima se Sí, freía. Sí, yo estaba que no pasaba comida, estaba en suero, era. Wow. A mi papá le entregaron con mucha pena a los doctores. Dios. Me entregaron a mi papá ya para yo irme a morir a mi casa. Dios mío, y la actitud de tu mamá muy preocupada. Mi papá no encontraba qué hacer. Él no quería decirle nada a mi mamá porque mi mamá iba a coger un vuelo, iba a venir para acá y ahí se iba a culminar todo. Entonces mis hermanas iban a nacer aquí y no iban a tener privilegio de eso. O sea, que la enfermedad donde te visitó fue aquí en Dominicana, ¿verdad? En Dominicana, sí, en 1970. 70. Dios Así mío. Y es. tu mamá preguntaba y él, para no preocuparla, tenía la fe que Dios algo iba a hacer. Ah, sí, sí. Aleluya. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiempo duraste bajo esa enfermedad? Más o menos. Bueno, no recuerdo. Yo lo que sé que mi papá varias veces me contaba eso y eso me entristecía. A través del tiempo fui componiendo esto y yo dije, ven acá, pero ¿por qué es que yo estoy en este lugar de tantas cosas que me han pasado en esta vida? Santo. Después de esa trayectoria, el Señor me sanó. Aleluya. Llegué a caminar a los 3 años. Santo. Sí, yo me gateaba, era como un gusano, como quien dice. Y recuerdo, me crié en Asua unos años, la abuela mía me fue a buscar y me crié en Asua hasta que me recuperé, me ayudaron, me alimentaron. Yo tomaba leche de una sola vaca. Y, ¿cómo decirle? El Señor hizo la obra. El diablo no pudo, en ese momento, su primera intención no pudo hacer nada. Y de ahí, entonces, a los 4, casi 5 años, me llevaron a los Estados Unidos mis padres, y ahí fui a elementary school, que es primer grado y kinder. Entonces ahí aprendí la costumbre americana. Aleluya. Ahí me eduqué. Mi mamá conoció a Cristo, entró al Evangelio en el 1977. Ya yo tenía 7 años cuando eso. Wow. Ahí nos educó mi madre, por lo cual le doy gracias al Señor. Aleluya. Mi madre hoy en día está viva. Aleluya. Y es una mujer de Dios. Santo. Ella me instruyó en el camino. Yo desde chiquito... ya tenía conocimiento ya de la Exacto. palabra de Dios. Sí, me instruyeron muy bien instruido. O sea, te dieron buenos valores, buenos ejemplos Amén. en todas las cosas. Yo cuando niño iba a los estudios bíblicos de Escuela niños, bíblica, escuela dominical. Todos los años nos llevaban a un sitio que es Spanish Harlem. Harlem queda en Manhattan. Ellos hacían una parada cristiana, un desfile. Wow. Todos los años, que todavía lo hacen. Yo pertenecía al Concilio Latinoamericano. Mi pastor Bartolo Martínez se llamaba. Amén. Y ese era mi padre espiritual. Wow. Todavía lo llevo en mi corazón y lo recuerdo. Claro, uno no puede olvidar. Es un hombre de Dios que todavía está vivo por la gracia de Dios. Aleluya. Y quisiera tener un reencuentro con él. Aleluya. Algún día sé que el Señor me lo está conservando para darle un abrazo y darle las gracias, que Él me instruyó en el camino. Él fue quien me doctrinó. Gloria a Dios. Me doctrinó y me bautizó. Aleluya. Ojalá que cuando él vea el video de una vez se comunique con nosotros. Estoy brincando a una conclusión bien más allá, pero claramente fui desobediente. Gloria a Dios. Por lo cual el título de este mensaje es la consecuencia de la desobediencia. Santo. Amén. ¿Qué edad tú tenías cuando comenzaste a ser influenciado mayormente quizás por el ambiente que tú pertenecías? Más o menos tu adolescencia. ¿Qué edad más o menos ya tú humanamente te creías, bueno, ya yo soy grandecito, ya yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro? Bueno, el enemigo me dio de muchas formas. En la familia, por eso es importante, a un niño hay que siempre apoyarlo moralmente y dejarle saber que lo que está haciendo está bien. Cuando un niño viene y te dice, te presenta, papi, mira, hice esto, papi, voy a hacer esto, cuando sea grande voy a hacer esto. Yo cuando un niño tuve un sueño, me gustaba la milicia. Tuve un sueño de ir al ejército y ser piloto de helicóptero. Wow. Me encantaban los soldaditos, me encantaban ser soldado. En la misma iglesia yo fui cadete.
cadete, de los 12 años, 11 años, fui cadete, nos llevaban a los campamentos con un uniforme, nos enseñaban el saludo y me gustaba eso de milicia. Aleluya. Pero hubo un problema, me troncharon mi sueño. Sí, Wow. me troncharon mi sueño. Mis hermanas fueron unas jovencitas muy excelentes en cuanto al estudio. Aleluya. Entonces, siempre sacaban buenas notas. Dios santo. Les digo esto porque la cosa comienza de la casa Amén, y después amén, sale claro, para afuera. así es. Entonces, veía como que se le daba más prioridad. Entonces, me fui como muchacho, me fui sintiendo al menos. Entonces, como que me enfoqué en otra cosa. Wow. A la edad de 15 años, yo le dije a mi madre que yo no quería continuar yendo a la iglesia, porque en la misma iglesia estaba recibiendo ataques del enemigo. Y me sentía inferior. Entonces, el diablo es astuto, Señor lo reprenda. Aprovecha ese momento. Exacto, aprovechó ese momento. Entonces, ahí fue que yo salí a la calle. Wow. A esa edad comencé a fumar cigarrillo, a esa edad comencé a juntarme con jóvenes de mi edad que no andaban en buenos caminos. Estos jóvenes les gustaba robar carros y meterse en casas y hacer lo que le dicen hold-up, son como atracos. Atracos. Entonces ahí me envolví. Wow. Vine a este país, aquí aprendí a bailar merengue, yo casi no hablaba el castellano. Wow. Ahora es que usted me oye hablando castellano porque tengo ya 15 años en este país. Santo. Directamente estoy aquí por todos esos años. Gloria a Dios. Entonces se me ha pegado ya el dialecto dominicano, la forma de cómo manipular el castellano aquí en este país. Amén. Gloria a Dios. Pero fui educado en los Estados Unidos. Gloria a Dios. O sea que mi inglés es nativo de allá. Entonces, ¿cómo decirle? Volviendo al tema, en el transcurso del tiempo, haciendo diferentes criminalidades en la calle, yo aprendí muchas cosas, pero en el momento que hacía ciertas cosas me sentía un remordimiento. Gloria a Dios. Un remordimiento y sentí un temor también. Sí, porque eso queda. Sí, porque que no es fácil un niño desde chiquito lo está instruyendo en el camino y ellos cantando los coritos y orando, para entonces venir a hacer lo malo, eso es como que la conciencia le choca. Así mismo es. Le choca la conciencia, o sea que para ese niño no es normal hacer este tipo de cosas. Y en el ambiente que tú te criaste, que tú comenzaste a ver a los jóvenes robando, haciendo y deshaciendo, haciendo las cosas malas, ¿y tus padres se dieron cuenta de esto o cómo tú pudiste manejar esa situación? Bueno, eso fue una guerra. Para mi madre no fue fácil y mi padre tampoco. Él trató de una forma u otra aconsejarme, pero ya yo no quería girar atrás. Yo lo que quería seguir, porque estaba buscando ¿cómo decirle? Buscando un refugio donde yo no puedo. Bueno, no tanto un refugio, una imagen, esa es la palabra. Exacto. Quería una imagen, como mis hermanos fueron siempre aplaudidos. Yo andaba buscando una imagen. El enemigo por ahí fue que me tiró más. Exacto, te atacó por ahí. Sí, exacto. Y en mi mente yo decía, algún día yo voy a ser millonario y voy a impresionar a todo el mundo. Dios mío. Y eso fue lo que me inyectó el diablo. Santo. Yo quería ser millonario, quería ser rico para impresionar a todo el mundo. Santo. Y sin importar cómo era. Exacto. Por eso yo quisiera decirle a esos jóvenes que estén allá afuera que no se dejen intimidar por lo que ven y por quizás en sus familias crecieron quizás con su madre y su madre quizás no tiene la capacidad de darle lo que necesita, porque hoy en día vivimos un mundo de materia. Gloria a Dios. Amén. Yo te estoy hablando de los 70, 80 y 90, pero ahora estamos en los 2000 y ha arreciado mucho la vanidad. Hoy en día los niños no quieren, los jóvenes no quieren usar cosas, como ellos le dicen, camú, es la palabra camú de segunda. Así es. Hoy en día tiene que ser de marca la cosa y el rudimento de los estilos de ropa y de vestimenta que hoy hay. En mi tiempo era casi así, pero hoy se ha extendido al extremo. O sea, yo crecí y fui mirando en la caminada urbana,
cuando nació el hip hop, yo fui mirando el hip hop crecer, porque el hip hop viene de los morenos americanos, viene de rebeldía. Wow. De rebeldía, eso de dembow y todo eso nace de ahí, el reggae y todo eso es, este hombre llamado Bob Marley fue uno de lo que se le infiltró un principado no, una potestad de esa identidad fuerte para instruir esa música. Santo. Y esa música es rebeldía en sí. Si usted ve hoy, la juventud es rebelde. Así es. Es rebelde. Así es. Si yo era rebelde en ese tiempo, hoy en día, un joven de mi edad es 10 veces más rebelde. Aunque hay muchos jóvenes que lo que es una imitación que están haciendo con su mímica y su vestimenta. Cualquiera dice, oh, es un tigrón, pero en verdad son unos muchachos humildes que visten así, pero eso lo hacen para llamar la atención. Amén, amén. Así mismo. ¿Cuál fue tu primer paso? ¿Qué te llevó a caer en los vicios de los cigarrillos, de la droga? El enemigo aprovechó ese momento para confundir tu mente. Cuando caíste en ese momento, los jóvenes que te rodeaban, que hacían y deshacían, ¿cómo pudiste manejarte? Ese fue tu primer paso antes de tú dar el segundo paso para hacerle el coro a ellos, para atracar, hacer y deshacer. Bueno, las malas juntillas. Las malas juntillas. Se recuerda que yo andaba buscando un refugio, un apoyo. Entonces me fui al mundo a buscarlo, el apoyo. El diablo me presentó dos jóvenes, más o menos de mi edad, un poco mayor, quienes me instruyeron a la malicia. Santo. Hubo uno de ellos que venía corriendo de Puerto Rico, que lo andaban buscando fuertemente. Este muchacho duró no sé cuántos días con una vieja secuestrada adentro de un baúl. Y cuando yo conocí a estos jóvenes di que le caí en gracia, porque los conocí en un trabajo, en una fábrica. Y yo nunca me gustó la marihuana, a ellos les gustaba la marihuana. Entonces, la cocaína también la hacían. Me introducieron a la cocaína, probé un poquito aquí y allí, así pasando el tiempo fui escalando. Un abismo al otro abismo. O sea, yo no entré en un vicio total de una vez, eso fue paso a paso todo. Sí, pero lo que sí entré de una vez fue en la criminalidad que estos jóvenes hacían. Y cuando te diste cuenta de ese joven que secuestró a esa señora, ¿cómo tú te sentiste? ¿Hubo un temor en ti o qué tú hiciste en ese momento cuando te diste cuenta los pasos que estaba dando? En el momento fue un poco impactante, sí, claro, porque que soy nuevo a eso. Pero ellos me decían, si quieres andar con nosotros, tú no puedes tener miedo. Entonces yo le presentaba que no tenía miedo. Aunque por dentro no. Exacto, y como fui siempre atrevido, crecí en la, como decirle, dentro de las guerras que habían de racismo en los Estados Unidos, los morenos americanos contra los hispanos y los blancos. Entonces, casi todos los días peleábamos ahí. Entonces, ese poco de valor que cogí, lo usé para entonces caminar las calles con estos jóvenes. Gloria a Dios. Y ellos me probaron para poder entrar al clic de ellos. Me probaron, vamos a ver si tú das para esto. Mira, ahí van dos muchachos. Toma esta pistola. Dile que tú quieres que se quiten los relojes y las prendas. En esos tiempos se usaba, en los 80 el oro era barato. Y se usaba mucho oro, muchas cadenas. Y yo con todo mi templiqueo fui allá y lo hice. Y después que me bauticé en eso era un quitado para mí. Dios. Entonces, ya eso era mi familia. Aunque en verdad, deep inside, muy adentro del corazón, en verdad yo no le caía bien a ellos. Yo sentía una malicia hacia mi persona. Porque ya el diablo sabía lo que Dios había depositado en ti. Exacto. Y el enemigo lo que estaba buscando era una manera de hundirte profundamente en el pecado, porque aunque él lo estaba haciendo, el enemigo estaba claro, los planes y el propósito que Dios tenía contigo. Entonces tu entrenamiento fue quitarle esa cadena en ese entonces. Y cuando tú te acercaste a esa persona para quitarle su prenda, ¿cuál fue la actitud de esa persona hacia ti? ¿Ellos con miedo soltaron todo o viste como una reacción, una actitud como que querían defenderse? ¿O qué tuviste en la vida? Bueno, obviamente después que alguien te saca, allá en los Estados Unidos son diferentes aquí. Aquí el dominicano es bien guapo, el dominicano es valiente.
Aquí hay muchos héroes. Pero allá usted saca en una guagua de pasajero, usted saca una pistola y todo el mundo se va ahí abajo. Dios mío, el qué guapo se olvida su Y más en esos tiempos que no se... En esos tiempos la violencia no estaba tan desarrollada. Mi impresión en ese momento, la impresión de ellos y la mía fue, yo saqué y ya yo estaba dispuesto que si me quieren marchar les voy a tener que dar un tiro. O sea que después de ahí fue lo más grande, porque de ahí ya lo que nos estábamos metiendo a jolopear o lo que dicen en cañonar los puntos de droga. Como muchacho al fin, jolopeábamos los puntos que estaban afuera, los que vendían afuera. Santo. Uno venía y le compraba la droga y ahí mismo miraba para los lados y ahí le sacaba el cañón. Esto es lo que hay. Sí. Entonces, hubo una ocasión, sí, que asaltamos un punto de droga de jamaiquinos. Esa gente son peligrosos. Wow. Jamaiquinos, no voy a decir, ya iba a entrar a decir la dirección, no voy a decir dirección, gloria a Dios. Pero le dimos a esa gente y cuando arrancamos un carro de esos Monte Carlo, 1984 era el carro, un Monte Carlo de 2 puertas nada más. Y yo recuerdo que yo brinqué a la parte de atrás, después de haber hecho eso, y nos entraron a tiro, de un extremo a otro. Dios. Nos llenaron el carro de tiro. A mí se me pegó uno aquí en la pierna. Ese fue mi primer tiro que me dieron en mi vida. Dios santo. Sí, entonces, de ahí yo tenía el corazón en las manos, tuvimos que abandonar el carro, irnos de ahí. Y más adelante seguimos haciendo cosas así peligrosas. ¿Cuántos eran ustedes? Esa noche éramos 3. 3. Y sí. Entonces el carro era de 2 puertas. De 2 ¿Y puertas. cómo rápido pudieron entrar? Imagínense, eso fue algo de película y nervio. Eso fue nervio todo y adrenalina. Wow. Ya usted sabe. A ver, cuando te dieron tu primer tiro, ¿cómo te sentiste en ese momento? Yo en verdad no sentí el tiro hasta que salí y comencé a caminar. Wow. Comencé a coger y sentí algo caliente ahí. Dije, a ver, un tiro. Ya usted sabe. Entonces tuve que ir a otro condado para ir a resolver eso. ¿Fuiste al hospital en ese entonces? Sí, a otro condado y ahí fui a otro hospital. Porque que ahí no se puede... En el mismo condado, los Estados Unidos se compone de 5 condados. Y ese era el condado del Bronx. Ahí tuve que entonces brincar a Manhattan para entonces ir a otro condado y sacarme la bala. ¿Y a tu compañero le pasó algo? ¿A tus compañeros? Sí, a ellos también, por los brazos, a otro por la pierna, no sé si fue el hombro. Wow. Pues fueron muchas balas. El carro lo tuvimos que abandonar porque totalmente estaba lleno de hoyo. Si seguíamos por ahí, la policía no iba a parar. No iba a parar y ahí a interrogar y con todo lo que teníamos arriba, ya usted sabe. Era el diablo le iba a hacer un lío, pero muy feo. Ahora bien, cuando fuiste al hospital, los médicos cuando vieron esa bala, ¿qué te dijeron? ¿Te interrogaron? Claro, ellos no interrogan, claro. Yo le dije que fue una bala perdida. Simplemente yo iba caminando y alguien tiró un tiro y de repente estoy yo en el piso. Y ya más, si ahí no pueden, imagínense. Exacto, ahí gracias. Tenía que decirlo así, porque claro, para que después en ese entonces no me puedo clavar el cuchillo. Amén. Amén. Entonces podían hacer, gloria a Dios. Podían llamar a la policía y el enemigo ya podía. Ahora bien, desde ese momento, luego que te sanaste, que el mismo Dios te sanó, ¿qué pasó con tu vida en ese momento? ¿Siguieron atracando? Yo le doy gracias a Dios que yo estoy vivo por la misericordia. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra que de Dios, el hombre piensa su camino, pero el Señor se lo endereza. Así es. Entonces, yo tenía otro tipo de amistades, pero esas amistades tuve que dejarlas porque vi que la violencia que portaban esa gente no iba a durar mucho. No iba a durar mucho. Entonces, por eso que en la vida uno tiene que tener algo de miedo. Amén. Así porque yo no tenía miedo, pero yo dije, tengo que tener algo de miedo, si no me van a matar. Amén. Wow. Entonces, ¿cómo decirle? Seguimos con diferentes amigos haciendo fechorías. Fui parte de bandas en ese tiempo y tiramos muchos tiros también en diferentes áreas de donde yo me crié. ¿Qué experiencia tuviste en las bandas? O sea, ya era una banda. O sea, tú sabes que de un amigo te conectaba a otro amigo y así cada delincuente se iban conociendo hasta que iban creciendo. Siempre las bandas en el condado donde yo pertenezco, el pueblo donde yo pertenezco, ya todo eso cambió. Wow. Todo eso cambió. Antes eran unos nombres que no hacíamos.
porque ahora mismo las bandas que andan son los Latin King, los Trinitarios, los DDP. O sea, yo fui parte de los DDP y de los también los Nietas en los Estados Unidos, pero cuando entré a la cárcel, que todavía no he llegado ahí. Ajá. Ay, 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 ay. Ahora les puedo contar cómo llegué ahí a la cárcel, que eso fue una trayectoria bien dramática para mí, porque nunca había llegado, en verdad. ¿Y cómo llegaste allá en la cárcel? ¿Dónde lo agarraron? Bueno, por el abuso de las drogas y jangueando de noche con estos individuos, una noche recuerdo yo que me había vestido, puesto unos tenis, tenía yo 17, ya cumpliendo los 18 años. Dos de los mejores amigos míos me invitaron, entramos a una casa y ahí estuvimos compartiendo música, compartiendo un poquito de droga, un poquito de alcohol. Y cuando se acabó salimos afuera a buscar de comer, a buscar un poco más de alcohol. Cuando de repente entramos a una bodega, que es una de las bodegas donde mi papá, mi propio padre me había dicho, mira, si tú sigues entrando a esa bodega, o te van a matar, o tú vas a matar a uno, o vas a caer preso. Ay, ay, ay. O sea que la palabra de los padres Así carga es. mucho peso. Así Carga mismo mucho es. peso. Así es. De repente entré ahí, entonces un moreno americano. Yo era un muchacho, a esa edad era alto pero flaco. Yo practiqué arte marcial. Wow. Yo era un muchacho, yo estoy brincando mi historia, porque si no amanecemos Sí, aquí. amanecemos. Pero yo fui karateca y también boxeador. Wow. Yo no tenía miedo. Una pelea de 1 a 1 yo me iba con cualquiera. Wow. Con cualquier hombre, porque yo era un muchacho. Entonces me enseñaron a no tener miedo. Este individuo me tiró un jab y yo recuerdo que me mareé con todo el alcohol que tenía, me sentía así como mareado y como yo siempre cargaba un cuchillo. El hombre, yo como que estaba mirando así como blurry. Blurry es así como que había la cosa doble. Empañoso. Exacto, empañoso. Usted me Okay. interpreta. De repente, cuando vi a este individuo volver a marcharme, yo saqué el cuchillo y ahí fue que le di la primera puñalada. Cuando él se dobló, le di la segunda. Y después, tratando de rebalarse, le di una en la pierna. Entonces, las gentes de ahí, de esa bodega, no quisieron llamar a la policía a tiempo. La ambulancia, mejor dicho. Entonces, la ambulancia llegó un poco tarde. A mí me agarraron, me quitaron el arma y todo. Y me dijeron, vete, sal de aquí. Porque en verdad agredí al hombre bien feo. Recuerdo que esa noche fui a la casa de un tío mío y en la mañana a las 8 me llamó mi hermana y me dice, mira, aquí están los detectives, están rodeados y esto está lleno de detectives. ¿Dónde tú estás? Y yo le dije, yo estoy en casa de mi tío. Pues mira, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que entregarte porque el hombre murió. Y cuando ella dijo eso, yo le hice así el teléfono. Bajé la cabeza. Dios mío. Y después miré por la ventana y yo dije, Dios mío, perdóname. Wow. Yo no soy asesino. Usted sabe Santo. que yo nunca quise llegar a quitarle la vida a nadie. Wow. He tirado tiros, sí, le he dado puñaladas a gente, Dios. pero nunca pensé que yo iba a quitarle la vida a un individuo. Wow. Entonces, mi mamá vino en el carro de los detectives. Me monté ahí. Yo pensaba que iba a ser como los problemas que me buscaba anteriormente en elementary school, antes del bachiller. Un día me agarraron con una pistola de perdigón, otro día en el segundo bachiller pateé a un muchacho que lo partí todo. Wow. Y pensé que iba a ser cosas leves así, que íbamos a ir a hablar, a dialogar, y fue por fulano de tal y me iban a dejar ir. Y no fue así. Wow. Esta vez me agarraron. Santo. Y recuerdo que me quitaron toda mi ropa, me metieron por un sitio y me llevaron a otra cárcel. Y de ahí fui a ver juez. Santo. El juez me cantó, me dijo que me iban a cantar 25 para vida. Señor Ciro, usted acaba de quitarle la vida a un hombre
Y mi vida se quedó frisada en ese momento. Dios mío. Yo dije, wow, ¿qué hice? Santo. Y bien asustado me sentía, confundido, el mundo me daba vuelta. Wow. Y recuerdo yo que esa noche me metieron en un cuarto de cojín. Y Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Me quitaron la ropa, me dieron una batica, de esas baticas que se rompen así. Para que no te ahorcaras. Exacto, porque tenía que ver un médico primero. Todo el mundo que en los Estados Unidos ellos tienen ese código. El que ha quitado vida o casos grandes así, lo estudian primero para ver, para que no se vaya a suicidar. Exacto. Pero entonces le doy gracias a Dios que tuve principios cristianos, que yo pude meditar y decir, Dios mío, perdóname. Miren la situación en que me encuentro. Santo. ¿Qué va a hacer conmigo, Dios mío? Y yo seguí ahí, pasaron los meses, me asignaron un abogado del Estado, por lo cual le doy gracias a Dios. Espero que esa señora quizá ya sea una anciana ya para este tiempo, pero espero que Dios le haya bendecido y dado una buena vida, porque esa señora se fajó conmigo como si fuera un familiar de ella. Wow. Sí. Santo. El mismo Dios te la puso en el camino. Ella logró que el juez me bajara la sentencia de 25 años a 15. Santo. Y yo le dije, ya, y eso es lo mínimo que me pueden dar. Wow. Yo me recuerdo, como ahora, que el día de sentencia, eso no se ve. Eso no se ve. Yo le voy a explicar ahora. El día de sentencia mi madre estaba presente y el juez le entregaron 5 cartas. Yo no sé cuál carta fue el que él leyó, pero la primera eran cartas ungidas de pastores. Aleluya. Porque mi mamá es una mujer de fe y de oración, una intercedora. Sí. Esa doña mía, yo le doy gracias a Dios por ella. Gloria a Dios. Si no hubiera sido que el Señor rescate a mi madre, yo no hubiera sido nadie hoy. Yo no estuviera aquí. Wow. Porque esa mujer se levantaba a las 3 y 4 de la mañana, usted todavía la veía orando en la casa, ungiendo. Y muchas noches yo me levantaba y sentía que alguien me agarraba la cabeza y cuando era mi mamá, ungiéndome. Porque a mí me atacaban los demonios de noche. Wow. A mí me atacaban los demonios. Sí, a mí me perseguía una influencia mala. Yo tenía sueños que me quedaba frisado mirando una ventana y no me podía mover para atrás porque había alguien tras de mí que me arropaba, algo frío, no me dejaba mover. Wow. Y yo, ¿y qué es esto? Yo no entendía nada de esto, varón. No entendía nada. El juez se quitó los espejuelos ese día y le dijo, señora, sí, en el tiempo que yo tengo siendo profesional como juez de esta Cámara, nunca me he sentido como me siento hoy. Santo. Yo siento que su hijo, ya que perdimos un alma, no podemos perder la otra. Yo siento que a su hijo se le debe dar una segunda oportunidad. Dios mío. Una segunda oportunidad. Yo le voy a bajar la sentencia a 6 años y él va a cumplirme 2 y va a terminar su bachiller en la prisión. De 25 a 2 años. A 2 años. Dios. La gloria de Dios. Cielo. Y ven a Estados Unidos. Gloria. Yo me quedé atónito. Yo no creo lo que estaba oyendo. Yo no lo creía. Aleluya. ¿Cómo va a ser? Y cuando me entraron para adentro y me trasladaron a diferentes cárceles, ven acá, hay este caso, pero ¿y quién era tu abogado? Y yo le decía, Cristo Jesús. Santo Dios. Yo no sabía leer. Wow. En español, a mí nadie me pregunta nada de español. Y el pastor, mi pastor, fue y me llevó una Biblia. Y me dijo, mira, el Señor me dijo que te entregue esta Biblia y comience a leer desde el Evangelio de Juan. ¿Cuál Biblia fue esa? No, esa no. Ajá. Otra Biblia. Otra Biblia. Y desde el Evangelio de Juan comencé a leer y el Señor, el Espíritu Santo me enseñó a leer. Aleluya. Y ahí seguí buscando de Dios dentro de la prisión, pero hubo un cambio. El enemigo siempre se metía. Me llevaron a un lugar de menores. Wow. Eso fue, mire, como llevarla a un matadero. Me llevaron a una prisión que parecía un castillo, se llamaba Elmira. Okay. Elmira, New York. Ahí en Elmira es que llevaban todos los menores
Ahí te encueraban, te humillaban los guardias y te daban un uniforme y atrás te le pintaban una D. D quiere decir ven en inglés. Ven. D. D. D de Daniel. Ajá. Y me humillaron ese día tan fuerte que eso quedó conmigo, que me puso mal. Me recuerdo que querían presionarme los presos, querían darme golpes. Yo tuve que comprar un arma, con cigarrillos se compra arma. Y de ahí, de una vez ahí llegaron las bandas, tú eres dominicano y ya usted sabe, a meterme a la guerra. Dios mío. Y a los motines. te metiste a la guerra para poder protegerte. Claro, para poder sobrevivir. Entonces, o si no, iba a tener que llevarle la ropa al otro y darle todo lo que yo tenga al otro. Para poder cuidar. Sí. Entonces, háblame un poquito de los motines. De los motines de allá, cuando se mueven esos motines. Eso era tenebroso porque tú no te podías quedar en tu celda escondido. Si ya tú eres parte de una banda ahí adentro, ya tú tienes que dar la vida por tu hermano. Wow. Entonces lo más fuerte de eso, que si un preso no te llega, te va a llegar uno de los guardias, porque allá llegan guardias en helicópteros y se tiran como los SWAT, y ellos tiran unas balas de perdigones. Dios mío, Padre. Sí, unas balas de perdigones que eso te da duro en el cuerpo. Amén. Y desde ese momento, cuando tu madre se dio cuenta que ya dentro de la cárcel, a pesar de la oportunidad que te dio de 25 a 2 años, o sea, un proceso para ir recapacitando, pensando las cosas y para que te des cuenta que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando tu madre se dio cuenta de los pasos, de los malos pasos que tú estabas dando en la cárcel, no era porque tú querías, sino para poder proteger tu vida, obligatoriamente tú tienes que pertenecer a una banda. Cuando llegó a los oídos de tus padres, ¿qué te dijo tu madre, tu padre? ¿Cuál fue la actitud de ellos? ¿Cuál fue su consejo? Mi mamá era cristiana, una mujer de fe. Sí. Ella nunca me iba a apoyar que me defienda. Gloria a Dios. Mi mamá lo que me decía era, quédate en tu celda. Wow. Pero no es fácil uno quedarse en una celda, uno joven así. Exacto. Entonces, yo le digo la verdad, en verdad yo lo que hice fue que me endemonié allá adentro. Gloria a Dios. Yo lo que hice fue que cogí más valor y dije yo, no, aquí me voy a apretar yo la correa porque a mí nadie me va a sugestionar. Wow. Entonces, recuerdo yo que varias veces me trancaban y me daban isolation, me daban castigos de 2 meses, 3 meses. Wow. Metido dentro de una celda. ¿Y cómo eran esos castigos? ¿Qué tipo de...? Bueno, esos castigos te dejaban cada interdiario te daban 1 hora para que tú salieras a bañarte y hacer una llamada. El resto de las horas es un cuartico, un cúbico pequeño con un inodoro y una camita. Una camita. Y si yo pasé por todo ese centro porque Dios estaba conmigo. Amén. Y dentro de la cárcel no lograron darte un mal golpe que te sentiste entre la vida y la muerte. Oh, pero muchas veces, claro que sí. Santo. Cuéntanos claro sí. Ya como los minutos nos quedan unos 2 minutos aquí rapidito, una de tus peores experiencias que si Dios no hubiese metido su mano, tú no estuvieras vivo hasta ahora, allí en la cárcel. Bueno, a mí me cayeron 7 jamaiquinos un día, que si Dios no está ahí, me iban a apoyar, me iban a malograr, me lograron partir ahí, oye, con unos jabones que daban allá adentro de una media, 2 jabones. Wow. Me agarraron ahí dentro de un baño y me dieron duro. Y eso, yo tenía un arma dentro de las botas y no me dio tiempo sacar el arma. Porque eran 7. Sí, me cayeron 7, pero rápido. Wow. Sí. Y eran con jabones, gracias a Dios. No, sí, era con jabones, pues no me llegaron a hacer más daño, es que la mano de Dios siempre estaba conmigo. Oh my God. Sí. Dios mío, la mano de Dios siempre estuvo contigo y tu mamá nunca te soltó de sus rodillas. Nunca, esa oración de mi mamá nunca faltaba. Ella cuando venía a verme, me agarraba siempre las manos, porque ella se ungía. Aleluya. Y llegaba ahí a ungirme. Gloria a Dios. A orar por mí. Y cuando saliste de ese lugar donde ellos querían hacerte un daño mayor, que saliste sangrando, que los jóvenes que estaban contigo, los que pertenecían a la banda contigo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Vamos a vengarnos, te va a quedar así. Bueno, ese día se formó un motín. Ay. Sí, ahí hubieron como 2 muertos y muchos heridos.
Wow. Sí, porque yo era parte de los trinitarios, de los primeros trinitarios, cuando corría un tal caballo. Caballo. Sí, que corría en la cárcel mía, no, porque yo estaba en una mediana, una cárcel mediana. Gloria a Dios. Sí. Y ahí en la cárcel, ¿alguien te predicó? Oh, sí, claro que sí, ahí siempre van evangélicos, Gloria a Dios. hermanos de nosotros, a predicar Amén. el evangelio allá adentro. Cuando tú escuchabas respecto a esos mensajes que te daban, ¿qué pasaba con tu cuerpo? ¿Qué reacción tú recibías? Sí, yo duraba días que no quería ni juntarme con él. Dios. Sí, porque el Espíritu Santo me acariciaba Dios y mío. yo sentía la gracia de Dios en mi vida. Wow, la gloria. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo decirle? Era de momento que tenía que seguir para adelante. Amén. Yo, Dios mío, no quiero hacer esto, pero estoy obligado a hacerlo. Dios mío, Sí. prepárate que en la segunda parte vamos a hablar qué pasó contigo en la cárcel cuando te hablaban del Evangelio, cómo quedaron el motín, a la vez también hablaremos en qué tiempo te sacaron de la cárcel, si fue justamente en los 2 años o después de los 2 años, qué proceso viviste cuando te sacaron de la cárcel, qué pasó con tu vida en ese momento, ahí en adelante, cuando viniste a los pies de Jesús, qué pasó con tu vida, qué cambio Dios hizo. Oh my God, prepárese que esto viene una serie, usted sabe que el tiempo vale oro, ¿verdad? Y hablar respecto a la vida de alguien que Dios libertó, que Dios transformó, poder relatar su vida completa, eso no alcanza 1 hora, no alcanza 2 horas, se alcanza su tiempo, entonces lo vamos a hacer por parte. Comparta la primera parte si usted tiene un familiar en la cárcel, si usted tiene un familiar en la droga, si usted tiene un familiar en la delincuencia que está viviendo perdidamente, mándele este video, que así mismo como Dios pudo meter su mano para salvar la vida del profeta Luis, también Dios lo puede hacer con una de tu familia. Amén. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, le voy a dar la oportunidad 5 segundos más al profeta Luis para que haga una oración poderosa por todos ustedes, para que esta palabra que Dios depositó en su corazón y este testimonio pueda trabajar en su corazón y podamos entender que solo Cristo cambia y solo Cristo puede llenar nuestro vacío. Tienes 5 segundos para que ore. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a mis hermanos que están oyendo y queridos amigos. En este momento quiero orar por cada individuo que esté mirando estas pantallas, estas cámaras. Gloria a Dios. Le pido al Señor en el nombre de Jesús, Señor, que le hable el entendimiento, al corazón de aquellos jóvenes, gloria a Dios, que quizás estén por el mismo camino, hacia el mismo camino. Le pido al Señor que los toque y lo ayude, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Que lo que Dios ha hecho en mí, que también lo haga en muchos de los y miles de los que están, gloria a Dios, oyendo este testimonio, gloria a Dios. Para mí no se me ha hecho fácil, pero le doy gracias a Dios que por causa de Él tengo que contar las buenas y los milagros que Dios ha hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Impresionante. ¡Wow! La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Verdaderamente que Dios no tiene límite, Luis, y cuando Cristo llega, todo cambia. Así que nos sentimos honrados, contentos, saber del milagro que Dios hizo en la vida de Luis. Prepárese. La segunda parte, esto viene calofriante, hermano. La segunda parte le estará relatando qué pasó con su vida en la cárcel, si su vida cambió dentro de la cárcel o fuera de la cárcel. Cómo Dios llegó a su vida y qué pasó si la madre que oraba por él y todavía sigue orando, si ella desmayó o permaneció de rodillas hasta que Cristo lo cambiara. Ay, Dios mío. La segunda parte, miren, comparte el video, prepárese. Esto viene tremendo. Que el eterno Dios nos bendiga a todos hoy, mañana y siempre. A la gloria de Dios. Ven, shalom.